Siempre imaginé que una cena familiar sería un momento de unión, orgullo y gratitud. La noche en que mi nuera presentaría a sus padres a mi hijo debería haber sido una celebración, la confirmación de que la familia estaba creciendo de la manera correcta. Me preparé para esa cena con el corazón lleno de esperanza, creyendo que por fin sería tratada con respeto. Pero, en lugar de eso, mi nuera me encerró en el sótano, y yo me escondí en la oscuridad para poder hacer una llamada que cambiaría el destino de esa noche. Ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Y si crees que esto ya es impactante, espera. La forma en que todo dio un giro, y quien apareció en esa puerta después de mi llamada, nadie en este mundo podría haberlo imaginado. El final de esta historia, todavía hoy me eriza la piel. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar más historias como esta, porque esta no es solo fuerte, es inolvidable. Mi nombre es María Elena Villarroel, tengo 72 años, y pasé la vida creyendo en la bondad de las personas. Pero esa noche, mirando el piso frío del sótano donde me dejaron como si fuera una molestia, descubrí que hasta el corazón más paciente puede ser llevado al límite. Nunca imaginé que el sonido de una puerta pudiera doler tanto. Fue un golpe seco, cortante, que retumbó en mis oídos como si alguien hubiera sellado mi destino. En ese instante supe que Camila no quería que yo subiera, no por un malentendido, sino por vergüenza. Me quedé quieta frente a la oscuridad del sótano, sosteniendo la bandeja que había preparado con tanto esmero. Arriba, la música suave de piano se mezclaba con risas elegantes. Pude escuchar cómo hablaban del vino importado, de la vajilla nueva y del lujo del momento. Yo solo pensaba en lo absurdo que era. Todo eso lo habían pagado con la cuenta conjunta que compartía con mi hijo. El olor a humedad se mezclaba con el eco de mi propia respiración. La casa siempre me había parecido un refugio, con su piso de mármol blanco y sus cortinas de lino que bailaban con el viento del jardín. Pero esa noche se sentía ajena, como si me hubiera convertido en una intrusa dentro de mis propios muros. Pensé en mi marido, en cómo él me enseñó que la dignidad era lo último que se debía perder, incluso cuando el dinero escaseaba. Cerré los ojos un instante y traté de recordar el sonido de su voz, pero lo único que escuché fue el clic metálico de la cerradura. Me senté en el primer escalón, tratando de entender en qué momento la convivencia se volvió humillación. Había notado la distancia en los últimos meses. Camila ya no me saludaba igual, ya no comíamos juntas, y hasta evitaba que yo atendiera el teléfono de la casa. Decía que prefería mantener el orden, pero en realidad lo que quería era esconderme. Todo cambió desde que ella comenzó a manejar las finanzas de mi hijo. Fue entonces cuando descubrí que cada decisión pasaba por su tarjeta de crédito, incluso los regalos que antes él me daba con cariño. La cena de esa noche era especial. Yo había puesto todo mi corazón en preparar los detalles. Las copas de cristal, el candelabro antiguo, las flores frescas del jardín. Quería que su familia me conociera como realmente soy, no como la sombra que ella describe. Pero Camila llegó al mediodía con su vestido de diseñador color marfil, me miró con ese aire de superioridad y me dijo sin pestañear: «No te preocupes, esta noche todo estará perfecto. Solo quédate aquí, sí». Cuando escuché el clic de la llave, sentí que algo dentro de mí se rompía. Durante los primeros minutos, el silencio fue mi castigo. Pensé en gritar, pero algo en mí se resistió. No quería que los invitados me escucharan, no quería ser la vergüenza que ella decía que yo era. Así que me quedé quieta, observando la tenue luz que se filtraba por una rendija. El reflejo sobre el mármol parecía burlarse de mí, como si cada chispa recordara los años que dediqué a esa casa, a ese hijo, a una familia que ahora me dejaba en la oscuridad. Me dolía más la indiferencia que el encierro. El aire era pesado, húmedo, con ese olor a ropa guardada que se pega en la piel. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por rabia. La rabia de saber que me habían tratado como un mueble viejo, algo que estorba en una sala elegante. Me quité el suéter que usaba y lo doblé con cuidado, como si ese gesto mínimo me ayudara a mantener la calma. Afuera, las voces se volvían más fuertes. Escuché el tintinear de las copas, el sonido de un brindis. Ella reía. Yo no. Por un instante pensé en subir y enfrentarla, pero sabía que no me abriría. Camila era experta en mantener apariencias, en sonreír mientras escondía sus intenciones. Todo en ella era fachada: los viajes al hotel boutique,
las fotos en restaurantes elegantes, las historias sobre su vida independiente. Yo sabía la verdad, vivía en mi casa, pagaba las cuentas con mi dinero y me miraba como si fuera un estorbo. Esa combinación de poder y mentira me revolvía el estómago. Busqué mi teléfono dentro del bolso y lo sostuve entre las manos. La pantalla brillaba débilmente, como si me diera permiso de actuar. Dudé un momento. ¿A quién llamar? Mi hijo no entendería. Él estaba enamorado, ciego por la ilusión de una mujer que solo pensaba en apariencias. Pero había una persona que siempre respondió cuando más lo necesité: Roberto, el mejor amigo de mi difunto esposo. Pensar en él me dio un poco de aire. Te confieso que mi voz tembló cuando marqué su número. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de vergüenza y alivio. Él no merecía verme así, convertida en un secreto dentro de mi propio hogar. Pero necesitaba ayuda. No por miedo, sino por respeto a mí misma. En ese instante entendí que lo que Camila había hecho no era solo una falta de cariño, era una humillación calculada. Quería borrar mi presencia, silenciar mi historia, demostrar que podía controlar hasta mi silencio. Cuando escuché la voz de Roberto al otro lado de la línea, mi cuerpo se aflojó. «María, ¿estás bien?», me preguntó. Y aunque no dije nada durante unos segundos, sé que él entendió todo en mi respiración. Porque a veces no hace falta explicar lo que duele. Solo se necesita que alguien escuche, aunque sea a través de una llamada en medio de la oscuridad. La voz de Roberto llegó como un respiro después del encierro. Tenía ese tono sereno que siempre me hacía sentir acompañada, incluso en los momentos más inciertos. «¿Qué pasa, María?», dijo, y de pronto todo el ruido del piso de arriba pareció alejarse. Tragué saliva y le conté la verdad, casi en susurros, como si alguien pudiera escucharme detrás de la puerta. No quería dramatizar, pero tampoco podía ocultar la vergüenza. Mientras hablaba, oía las risas elegantes filtrándose por el techo, el sonido del vino sirviéndose en copas de cristal, las conversaciones sobre viajes y dinero. Camila hablaba de su nuevo proyecto en una agencia de viajes, como si la casa no fuera mía, como si yo no existiera. Roberto guardó silencio unos segundos, y ese silencio me estremeció más que cualquier palabra. Lo imaginé de pie en su sala, con su camisa blanca y esa calma que lo caracteriza cuando está a punto de actuar. «Voy para allá, no te muevas», me dijo, y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé con el teléfono entre las manos, oyendo el eco de mi respiración, la delgada línea entre el miedo y la esperanza. No era solo una llamada, era una decisión. Por primera vez en mucho tiempo, alguien iba a saber lo que realmente pasaba en esa casa. Me levanté despacio y caminé por el sótano con pasos suaves, temiendo que el sonido del tacón alertara a alguien. Toqué las paredes frías, el metal oxidado de una vieja repisa, la madera húmeda de una caja que había guardado desde mi boda. Dentro encontré una carta que mi marido me escribió años atrás. «Nunca permitas que nadie te quite la dignidad», decía en letras torcidas. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una advertencia del pasado. Me dolió pensar en cómo se reiría Camila si me viera así, arrugada, con el maquillaje corrido, atrapada entre el polvo y los recuerdos. Arriba, la música cambió a un ritmo lento, casi romántico. Pude escuchar cómo brindaban por el futuro brillante de la familia. Ese futuro del que me habían borrado sin avisarme. Imaginé la mesa reluciente, los platos de porcelana importada, los cubiertos dorados, los vestidos de seda bajo la luz de los candelabros. Todo era lujo y mentira. Porque el lujo verdadero no está en lo que brilla, sino en cómo se trata a quien te dio techo y comida. Mientras escuchaba esas risas falsas, me juré a mí misma que esa sería la última vez que alguien me callaba. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Roberto. «Estoy cerca. No digas nada. Confía». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Sabía que él no hablaba por impulso, y eso me dio una tranquilidad inesperada. Me acomodé en el rincón más oscuro, detrás de una vieja caja de muebles, respirando apenas. El aire se volvió denso, cargado del olor a madera húmeda y perfume rancio. Intenté concentrarme en los sonidos del exterior. Un motor acercándose, pasos sobre la grava, el portón abriéndose con lentitud. Todo parecía moverse con una precisión calculada. Escuché el golpe de una puerta cerrándose y después el timbre del portón. Nadie respondió al principio.
Los invitados, distraídos con su cena, no prestaron atención. Pero Camila, siempre alerta, seguramente sintió el cambio. La imaginé dejando su copa de vino sobre el mantel y caminando con ese andar de quien se cree dueña de todo. «¿Quién toca a esta hora?», diría, con esa sonrisa fingida que usaba frente a la gente de dinero. Y en ese instante, entendí que ella no estaba preparada para lo que venía. La tensión crecía con cada segundo. Mis manos estaban frías, pero mi mente ardía. Empecé a pensar en cómo llegamos hasta ahí, en cómo fui cediendo espacio, palabra, decisión. Primero fue la cuenta conjunta del banco, después la tarjeta de crédito, luego la casa. Me convenció de que era más práctico que ella administrara el dinero. Y yo, ingenua, acepté. Ahora lo veía con claridad. Había confundido amor con manipulación. Camila no quería una familia, quería poder. Y el poder que se consigue humillando a otro siempre termina destruyendo a quien lo busca. Un ruido metálico me sacó de mis pensamientos. Eran pasos. Lentos, firmes, resonando sobre el mármol de la entrada. La puerta del sótano vibró. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que cubrirme la boca para no hacer ruido. Escuché una voz masculina, profunda, que dijo algo que no logré entender. Luego, otra voz, autoritaria, preguntando por mí. Todo pasó en segundos, pero sentí que el tiempo se congelaba. Las copas dejaron de sonar. Los invitados callaron. Camila debió ponerse pálida. Y en medio de ese silencio repentino, supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Que el mundo de apariencias que ella había construido con tanto esfuerzo comenzaba a agrietarse. No sentí venganza, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no estaba sola, tristeza porque nunca imaginé que el precio de mi dignidad sería exponer a mi propia familia. Respiré hondo, apoyé la mano sobre la pared y esperé. Porque a veces el silencio que antecede a la justicia es el más aterrador de todos. Nunca había sentido tanto frío dentro de una casa tan hermosa. El mármol, que de día me parecía elegante, esa noche se convirtió en una superficie hostil, indiferente. Podía imaginar las luces doradas encendidas arriba, reflejándose en las copas y las joyas que Camila adoraba mostrar. Ella siempre decía que la elegancia lo era todo, que una mujer debía oler a perfume caro y hablar con voz suave para ser respetada. Pero a mí el respeto me lo enseñaron fregando pisos, no comprando apariencias. Me dolía pensar que ese brillo que tanto presumía mi nuera se había pagado con dinero que mi hijo y yo ahorramos juntos durante años, el mismo que ahora ella administraba desde nuestra cuenta bancaria como si fuera suyo. Desde el sótano podía escuchar la música, esa mezcla de jazz moderno y risas falsas. Imaginé los rostros de los invitados, los hombres hablando de negocios, las mujeres comparando bolsos de cuero, todos opinando sobre destinos de viaje, hoteles boutique o autos nuevos. Todo era un teatro donde nadie se atrevía a decir lo que pensaba. Y en medio de esa farsa, mi hijo sonreía, creyendo que esa vida de lujo era fruto del esfuerzo de Camila. Quise gritar su nombre, advertirle que el verdadero costo de todo eso era su propia madre encerrada en la oscuridad. Pero me contuve. No quería que la vergüenza me quitara lo poco que me quedaba de dignidad. Mis manos seguían frías. Las froté contra mi falda, tratando de darme calor, aunque lo que más dolía era el hueco en el pecho. El silencio se volvió tan pesado que cada respiración sonaba como un lamento. Miré hacia la pequeña ventana del sótano, las luces del jardín se reflejaban en los cristales, recordándome las tardes en las que mi marido y yo regábamos las flores juntos. Todo parecía tan lejano, como si aquella vida hubiera pertenecido a otra mujer. Si estuvieras aquí, amor, murmuré sin darme cuenta, no permitirías que me trataran así. A lo lejos, escuché a Camila reír. Esa risa tan aguda, tan falsa, tan llena de superioridad. Era el mismo sonido que usaba cuando hablaba con los amigos de mi hijo, cuando presumía de su supuesta independencia, ocultando que cada centavo salía del dinero familiar. Me pregunté si alguna vez sintió culpa o si su vanidad era tan grande que ya no cabía dentro de ella. Cerré los ojos e intenté imaginarla sin maquillaje, sin joyas, sin su perfume costoso, solo una mujer frente a un espejo, enfrentando su propio vacío. Pero no pude. Tal vez porque ella no sabría quién es sin todo eso. El teléfono seguía en mi mano, y por un momento pensé en volver a marcarle a Roberto. No para pedir ayuda,
sino para escuchar una voz honesta. Pero sabía que debía esperar. Su silencio en la llamada anterior me dijo más que 1000 palabras. Él no tardaría. Siempre fue un hombre de acción, y si dijo que vendría, lo haría. Me recosté en una vieja silla del sótano y traté de mantener la calma. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa, a punto de romperse. Afuera, el sonido de los cubiertos y las copas me recordaba que, mientras yo esperaba justicia, arriba servían postre. Recordé entonces la primera vez que vi a Camila. Llevaba un vestido rojo, de esos que gritan atención. Mi hijo estaba fascinado. Ella hablaba de viajes, de cenas en restaurantes elegantes, de su trabajo en una agencia de turismo de lujo. Yo la escuché en silencio, notando cómo observaba los detalles de la casa, las molduras, los muebles. No tardó en saber exactamente qué quería de nosotros. Y yo, ingenua, creí que solo buscaba amor. Hoy entiendo que buscaba algo más, pertenecer a un mundo que no podía pagar con su propio esfuerzo. El tiempo en el sótano se volvió extraño. No sabía si habían pasado minutos o una hora. Cada sonido me hacía brincar, una copa que caía, una carcajada, un portazo. Pensé en subir, en enfrentarla frente a todos. Pero algo dentro de mí decía que no era el momento. No todavía. Quería que la verdad la encontrara sin que yo dijera una sola palabra. Porque a veces el castigo más profundo es el que se muestra solo, cuando las máscaras se caen frente a la gente que más se quiso impresionar. Respiré hondo y me quedé observando la puerta cerrada. La pintura estaba vieja, descascarada en las orillas. Nunca antes había notado lo frágil que era esa barrera entre mi silencio y su mentira. La luz que se filtraba por debajo era delgada, casi invisible, pero suficiente para recordarme que afuera existía otro mundo. Y justo cuando comencé a sentir que la espera me quebraba, un sonido nuevo cortó el aire, el motor de un auto acercándose lentamente. Un rugido elegante, distinto. Reconocí ese tono grave, esa seguridad al frenar. Era él. Mi corazón dio un salto. No supe si por alivio o por miedo. Sabía que cuando Roberto llegara, nada volvería a ser igual. No solo por lo que podría pasar esa noche, sino porque algo dentro de mí ya había cambiado. La mujer que temía molestar, que pedía permiso para existir, había quedado atrás. Ahora solo quería recuperar lo que me arrebataron, mi voz, mi lugar, mi respeto. Cerré los ojos y me preparé para lo que venía. Afuera, la vida seguía, pero dentro del sótano, el silencio comenzaba a transformarse en fuerza. El sonido del motor llegó como un trueno contenido. No era cualquier auto. Reconocí enseguida el ronroneo del Mercedes negro de Roberto. Siempre decía que ese coche era su único lujo, su manera de seguir sintiéndose vivo después de enviudar. Escuchar ese motor frente a mi casa me erizó la piel. Imaginé cómo Camila miraría por la ventana, molesta por ver algo que no podía controlar. Su mundo de apariencias se sostenía en silencio, y yo estaba a punto de romperlo. Mis piernas temblaban, pero no por miedo. Era la adrenalina de saber que, por primera vez, alguien venía por mí. Desde abajo, pude escuchar el golpe de la puerta principal. No fue un toque tímido, fue un llamado con autoridad. Enseguida oí los tacones de Camila avanzando por el pasillo, el eco elegante sobre el mármol que tanto presumía. «¿Quién es a esta hora?», preguntó, con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer amable. Supe que fingía porque su tono tembló un poco. Todo en esa casa respiraba tensión. Las luces doradas seguían encendidas, reflejando los cristales de las copas, los retratos enmarcados, las flores recién cortadas. El lujo se volvía escenario, y ella, actriz. Los invitados bajaron el volumen de sus voces. Escuché un murmullo general, un cuchicheo curioso. La música se detuvo. «Buenas noches», dijo Roberto, y aunque no pude oír cada palabra, reconocí su tono firme. Camila intentó mantener el control, ofreciendo vino, sonriendo nerviosa. Yo me imaginé esa escena como si la viera desde un balcón invisible. Los rostros expectantes, los gestos tensos, la máscara de elegancia empezando a resquebrajarse. Supe que Roberto no venía solo. Era un hombre meticuloso. Si había dicho que venía, traía algo más que palabras. Me acerqué a la puerta del sótano, conteniendo la respiración.
Escuché pasos pesados, distintos al andar liviano de los invitados. 2, 3, tal vez más personas entraron con él. Después, una voz más grave, más firme. «Buenas noches, señora, disculpe la hora». No era Roberto. Era un oficial. Mi corazón dio un vuelco. Me cubrí la boca para no hacer ruido. Los pasos se acercaron más. Camila preguntó algo. La respuesta fue seca. La oí dar una risa nerviosa, de esas que delatan el miedo disfrazado de cortesía. La puerta del sótano vibró. Golpearon una vez, luego otra. «Se encuentra aquí la señora María Elena Villarroel». Al escuchar mi nombre, las piernas casi no me sostuvieron. No respondí, no podía. Quería que ellos vieran la verdad con sus propios ojos, sin que yo dijera nada. Arriba, los invitados se levantaron de la mesa, escuché el arrastre de las sillas, el sonido de los cubiertos chocando entre sí. Todo lo que antes era elegante se volvió grotesco, un ruido vacío que se desmoronaba junto con las mentiras de Camila. En ese momento, la puerta principal volvió a sonar con fuerza. Roberto estaba dando órdenes, su tono era claro, decidido. Yo lo conocía bien, cuando hablaba así, nadie se atrevía a contradecirlo. Pensé en mi hijo, en cómo reaccionaría si supiera que su amigo de infancia estaba ahora en mi casa, enfrentando a su esposa. Pero él no estaba allí. Y eso, de alguna forma, me dolió más que el encierro. Sentí el aire volverse pesado, denso, cargado de expectativas. Estaba a punto de suceder algo inevitable. De pronto, un golpe seco. Luego otro. Los tornillos de la cerradura chirriaron, la madera gimió. Los oficiales estaban forzando la puerta. El eco resonó por todo el sótano, mezclado con el sonido distante de copas cayendo al suelo. Y justo antes de que la puerta cediera, escuché a Camila gritar mi nombre. No con preocupación, sino con pánico. «No lo hagan. Está bien». Esa desesperación confirmó lo que ya sabía. No quería que vieran lo que había hecho. No quería testigos de su crueldad. La puerta cayó al suelo con un golpe que hizo temblar el piso. La luz me cegó por un instante. Frente a mí, dos uniformes, rostros firmes, la silueta de Roberto detrás. «Señora, ¿está bien?», preguntó uno. No supe qué decir. Asentí apenas, con los ojos húmedos, sin poder moverme. Roberto avanzó un paso más, y su mirada lo dijo todo, indignación, ternura y una furia silenciosa. «Esto no debió pasar nunca», murmuró. Y aunque no era el momento, sentí que esas palabras me devolvían algo que creí perdido, mi valor. Camila estaba en lo alto de la escalera. Su vestido de seda brillaba bajo la luz del candelabro, pero su rostro estaba pálido. «No es lo que parece», balbuceó. Nadie le contestó. El silencio fue su respuesta. Los invitados miraban sin entender, atrapados entre la vergüenza y la curiosidad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. No sabía qué iba a pasar después, pero entendí que el ruido de esa puerta cayendo era el principio del fin de sus mentiras. «¿Y tú?». Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías guardado silencio esperando justicia o habrías gritado tu verdad frente a todos, sin importar las consecuencias? Cuando los policías abrieron la puerta por completo, el aire de la casa me golpeó en el rostro. Tenía olor a perfume caro, a vino derramado y a ese tipo de flores que uno compra solo para aparentar. Me dolió la cabeza al aspirar tanto lujo mezclado con mentira. Subí despacio los primeros escalones, con las rodillas débiles, sintiendo la textura fría del mármol bajo mis manos. Nadie se movía. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor, marcando un tiempo distinto al mío. Roberto extendió su brazo hacia mí. Su reloj de acero brillaba con el reflejo de las luces del candelabro. «Vamos, María», me dijo con voz suave, como si temiera que me rompiera en cualquier momento. Camila estaba en la parte superior de la escalera, petrificada. Sus padres la observaban desde el salón con los rostros desencajados. Era una imagen de teatro, de esas que uno ve en una película y no cree posible en la vida real. La mesa seguía servida, copas de cristal, manteles de lino, cubiertos dorados, botellas de champán abiertas a medias. Todo tan perfectamente ordenado que contrastaba con el caos que se respiraba.
Me dio la impresión de que el lujo mismo se había avergonzado de lo que presenciaba. Cada detalle me gritaba que allí no había elegancia, solo apariencia y cobardía. El oficial se acercó a Camila y le pidió que se calmara. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró antes de llegarle a los ojos. Fue un malentendido, balbuceó. Nadie la creyó. Roberto habló por primera vez frente a todos. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba. Encerrar a una persona no es un malentendido, señora. Es una decisión. Esa frase cayó como una piedra en medio del silencio. La madre de Camila bajó la mirada, el padre apretó los labios, incapaz de defenderla. En ese instante comprendí que su vergüenza era más fuerte que la mía. Yo seguía en medio de la escalera, atrapada entre dos mundos. Atrás quedaba el sótano con su olor a polvo y abandono, arriba, el salón lleno de luces que de pronto me resultaban insoportables. No sabía hacia dónde avanzar. Roberto me miró y asintió con un gesto leve, como diciendo ya pasó. Pero nada había pasado todavía. A veces el daño no termina cuando la puerta se abre, sino cuando uno aprende a respirar después de tanto encierro. Me quedé ahí, tomando aire, tratando de entender quién era yo en ese momento. Un oficial me ofreció un vaso con agua. Lo sostuve con ambas manos. El cristal frío me devolvió mi propio reflejo. Me vi pálida, despeinada, pero viva. Y eso bastó. Agradecí en voz baja y miré alrededor. Los invitados comenzaban a moverse incómodos, recogiendo abrigos, evitando mirarme. La vergüenza ajena los hacía huir. Nadie quiso ser testigo del colapso del pequeño imperio que Camila había construido sobre mentiras. Por un segundo, pensé en disculparme por la escena, pero esa vieja costumbre de justificarme murió en ese instante. Camila comenzó a llorar. Sus lágrimas no tenían sonido, solo un temblor en el labio inferior. Dijo algo sobre su reputación, sobre el que dirán, sobre el dinero que había invertido en esa cena. Y entonces lo entendí todo. Para ella, lo que dolía no era el daño que me había hecho, sino la pérdida de su fachada. En su cabeza, todo se resumía a una transacción fallida, a una inversión de imagen que se había venido abajo. Por eso me miraba con tanto odio. Porque yo, la vieja del sótano, había arruinado su espectáculo. Los policías comenzaron a hablar entre ellos, discretos. Uno de ellos pidió los documentos. Camila intentó disimular, pero sus manos temblaban tanto que el bolso de cuero se le cayó al suelo. De su interior rodaron unas joyas y un sobre con dinero. Nadie dijo nada, pero la escena habló por sí sola. Roberto dio un paso adelante y pidió que la dejaran salir un momento a respirar. «No quiero que esto se vuelva un escándalo», dijo, mirando a los invitados que aún no se habían marchado. Había en su voz una mezcla de respeto y control. Yo observaba todo sin pronunciar palabra. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente flotaba entre los recuerdos. Pensé en los días en que Camila me pedía consejos sobre la casa, en las veces que cocinamos juntas al principio, en cómo me agradecía con abrazos falsos. Nada de eso era real. Ahora lo veía con claridad. Todo había sido parte de un plan: ganarse mi confianza para tener acceso al dinero, a las decisiones, al poder que nunca fue suyo. No supe si sentir rabia o compasión. Tal vez un poco de ambas. El oficial asintió hacia Roberto, y él se acercó a mí. «Todo va a estar bien», me susurró. Quise creerle. Me ofreció su chaqueta para cubrirme los hombros. El olor a su perfume me devolvió una calma que había olvidado. Miré a Camila una última vez. Sus ojos estaban vacíos, como si acabara de descubrir que la verdad no se borra ni con lujo ni con lágrimas. Yo no sabía qué vendría después, pero sí algo con certeza: no pensaba volver a vivir en silencio. Afuera, el viento se llevó el eco de esa noche como quien arranca una página de la vida, y yo solo pude pensar en lo mucho que costaba recuperar el aire limpio. Cuando los policías se fueron, el silencio volvió a instalarse, pero no era el mismo. Tenía un peso distinto, como si la casa entera respirara cansada después del espectáculo. El piso de mármol reflejaba los restos de la noche: copas vacías, servilletas arrugadas, pétalos de flores marchitas. Roberto caminaba entre todo eso con calma, hablando en voz baja con los agentes afuera. Yo permanecía de pie en medio del salón, observando el reflejo de mi figura en una ventana grande.
La mujer que veía ahí parecía una desconocida, el cabello despeinado, la mirada firme, las manos aún temblando. No era la María Elena que había entrado al sótano unas horas atrás. Era alguien más fuerte, alguien que había cruzado un límite sin querer. Camila seguía sentada en una esquina del salón, sosteniendo su bolso de cuero como si aún pudiera salvar algo de esa noche. La luz del candelabro caía sobre su rostro, revelando el rímel corrido, los labios pálidos, el brillo de un collar de perlas que ya no parecía elegante, sino pesado. Nadie la tocaba, nadie le hablaba. Sus padres estaban al fondo, discutiendo entre susurros sobre qué hacer, temerosos de que la vergüenza trascendiera al club privado donde solían reunirse. Ella los escuchaba sin entender, mirando el suelo como si esperara una solución mágica. Y yo, por primera vez, la vi pequeña. No débil, sino vacía. Me acerqué despacio, aún envuelta en la chaqueta de Roberto. Sentía el tejido caro contra mi piel, y esa sensación me recordaba que todavía existía algo de calor en el mundo. «No quiero verte así, María», dijo él, rompiendo el silencio. «Tú no mereces esto». Negué con la cabeza. «Nadie merece esto». Había algo en su mirada que me detenía, una mezcla de preocupación y respeto. No era compasión. Era reconocimiento. Y eso dolía más, porque me hacía consciente de cuánto había permitido por amor, por costumbre o por miedo. Camila alzó la vista apenas. «Ya estás satisfecha», me dijo con un hilo de voz. No supe si reír o llorar. «No, Camila. Nadie gana en una noche como esta». Lo dije sin odio, solo con cansancio. Ella apretó el bolso, como si dentro guardara su última defensa. «No entiendes, todo esto se me fue de las manos», murmuró. «Yo solo quería que mi familia me respetara». Me quedé mirándola, tratando de encontrar una chispa de verdad en sus palabras. Pero no había arrepentimiento, solo miedo a perder su imagen. Y yo ya no tenía energía para consolar apariencias. Roberto pidió a los padres de Camila que se llevaran a su hija a descansar. Ellos asintieron sin discutir. La escena era casi teatral, la madre recogiendo el abrigo de seda, el padre buscando las llaves del auto, Camila caminando despacio, arrastrando los tacones sobre el mármol. Antes de salir, se volvió hacia mí. Su voz tembló. «Esto no va a quedar así». No respondí. Hay amenazas que se desvanecen solas cuando la verdad ya está sobre la mesa. Me quedé mirando cómo se cerraba la puerta tras ella, y por un momento, el silencio volvió a ser mío. Roberto se acercó al bar y sirvió 2 copas de agua. «Toma, necesitas hidratarte». Lo miré sonreír levemente, esa sonrisa triste que tiene la gente buena cuando presencia una injusticia. No sabía que las mentiras podían oler tan caro, dije, observando el perfume que aún flotaba en el aire. Él asintió. El lujo no limpia la culpa, solo la disfraza. Guardamos silencio unos segundos. El reloj marcó las 2 de la mañana. Todo parecía suspendido entre lo que fue y lo que vendría. Me senté en el sofá de terciopelo azul, el mismo que Camila había comprado meses atrás diciendo que era un símbolo de modernidad. ¡Qué ironía! Ahora ese sofá era solo un testigo del desastre. Miré mis manos apoyadas sobre las rodillas. Pensé en llamar a mi hijo, contarle todo, pero el corazón me decía que aún no era el momento. Él debía escuchar la historia cuando pudiera verla con sus propios ojos, no ahora, con la mente nublada por la manipulación. Roberto lo entendió sin que yo dijera nada. «Déjalo por hoy», murmuró. «El amanecer pondrá las cosas en su sitio». Fuimos juntos a la cocina. Las luces cálidas hacían que el lugar pareciera otro mundo, un rincón sereno dentro del caos. Me senté frente a la ventana, mirando el jardín dormido, las sombras de los rosales moviéndose con el viento. Pensé en cómo algo tan hermoso puede seguir en pie después de tanto ruido. La vida era eso, resistencia silenciosa. Roberto preparó café y lo sirvió sin decir palabra. El aroma llenó el ambiente, cubriendo el resto del olor a vino y flores marchitas. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sintió respirable. Mientras bebía el primer sorbo, sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era algo más profundo, la sensación de estar recuperando mi voz, de volver a ocupar espacio en mi propia historia. Roberto me miró sin hablar.
No necesitábamos palabras. La noche aún no terminaba, pero dentro de mí algo había cambiado. La vergüenza se había transformado en claridad. Y aunque sabía que lo peor todavía podía venir, sentí una calma nueva, la de quien ya no se esconde. El reloj marcó las 3. Roberto se despidió con un apretón suave en mis manos. «Voy a regresar temprano», prometió. Asentí, sin fuerzas para hablar. Cuando se fue, la casa quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio hostil. Era un silencio lleno de posibilidades, como si el mármol, los candelabros y los cuadros antiguos respiraran conmigo. Cerré los ojos unos segundos y me permití pensar que, tal vez, aquella noche no fue mi ruina, sino el primer paso hacia algo más. Desperté con la luz del amanecer entrando por las ventanas grandes del comedor. El silencio de la casa era distinto, más limpio, pero también más vacío. En el suelo todavía había copas caídas y rastros de vino seco, manchas rojas sobre el mármol que parecían heridas mal cerradas. Subí las cortinas con lentitud, y por un instante me detuve a mirar el reflejo del jardín cubierto de rocío. Siempre había amado ese jardín, con sus rosales y su fuente pequeña, pero ahora lo veía con otros ojos. Ya no era parte del escenario de Camila, era mi refugio. El aire frío me golpeó la cara y respiré hondo, intentando borrar el olor del perfume caro que aún flotaba en el ambiente. Fui a la cocina y puse agua para el café. Cada sonido parecía más fuerte. El burbujeo, el golpeteo de la cuchara contra la taza, el zumbido del refrigerador. Era como si la casa me hablara, recordándome que seguía viva entre sus paredes. Mientras el café se calentaba, noté el sobre del banco sobre la mesa, el mismo que Camila había abierto días antes diciendo que era solo una carta sin importancia. Lo tomé entre mis manos. Adentro había extractos de la cuenta conjunta que compartía con mi hijo, movimientos que no reconocía. Compras en tiendas de diseñador, pagos a una agencia de viajes, incluso una reserva en un spa de lujo. Sentí una punzada en el pecho. No era solo la traición emocional, era la financiera también. Me senté con el sobre en el regazo. Leí cada línea despacio, repasando las fechas, imaginando a Camila firmando con su letra pequeña, segura de que yo nunca lo descubriría. Cerré los ojos y recordé todas las veces que me pidió que confiara, que me prometió que todo estaba bajo control. Era un control que yo misma le había entregado sin resistencia. En ese momento entendí que la cárcel no siempre tiene barrotes. A veces tiene paredes de mármol y cortinas de lino. Me dio rabia, no por el dinero, sino por haber permitido que me robara la tranquilidad de mi propia casa. Mientras tomaba el primer sorbo de café, escuché un auto detenerse afuera. Corrí la cortina y vi a Roberto bajando con paso decidido. Llevaba un sobre en la mano. Abrí la puerta antes de que tocara. «Te traje algo», dijo, mostrándome unos documentos. Eran copias de las denuncias que los oficiales habían levantado la noche anterior. «Esto tiene que quedar registrado, María. No solo por ti, sino por justicia». Lo miré a los ojos y asentí. Había en su voz una calma que me sostenía, una firmeza que no necesitaba imponerse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me trataba como igual. Lo invité a pasar. El aroma del café llenó el comedor, y por un momento la escena pareció casi normal, como si nada hubiera pasado. Roberto observó el desorden con una mezcla de respeto y tristeza. «Qué irónico», murmuró, «tanto lujo para esconder tanto vacío». Me quedé pensando en eso. Los candelabros, las cortinas de seda, los muebles importados, todo había sido parte del teatro que Camila montó para impresionar a los demás. Pero ahora ese escenario se veía falso, como un decorado abandonado después de una función. «El lujo no sirve si no hay paz», dije. Él sonrió apenas. «Exactamente». Nos sentamos frente a frente. Roberto me contó que Camila pasaría el día en la delegación, declarando: «No pasará mucho tiempo ahí, pero entenderá el mensaje». No supe qué sentir. Parte de mí deseaba que aprendiera algo. Otra parte solo quería cerrar el capítulo y seguir adelante. Él me miró en silencio, esperando mi respuesta. «No quiero venganza, Roberto. Solo quiero recuperar mi vida». Y lo decía en serio. Había perdido tanto tratando de mantener la calma, que ya no me quedaban fuerzas para el rencor. Lo único que deseaba era dignidad.
Después de que él se fue, me quedé mirando los papeles sobre la mesa. Decidí guardar el sobre del banco en un cajón, no por miedo, sino porque ya no necesitaba pruebas. Lo que necesitaba era memoria. La memoria de no volver a ceder mi poder, de no permitir que el cariño me hiciera olvidar quién soy. Me lavé las manos, sentí el agua correr fría sobre la piel, y ese gesto simple me pareció un símbolo de limpieza, de renacer. Afuera, el sol comenzaba a calentar las piedras del patio, y el brillo me obligó a entrecerrar los ojos. Caminé hasta la sala y me detuve frente al espejo del recibidor. Por primera vez en mucho tiempo, me miré sin miedo. La mujer del reflejo tenía arrugas, sí, pero también una luz que antes no estaba. Era la luz de quien ha tocado el fondo y decide no quedarse ahí. Puse en orden un par de cojines, recogí una copa caída y me permití una sonrisa breve. La casa, mi casa, volvía a ser mía, aunque doliera. Aún quedaba mucho por resolver, pero ese pequeño acto de normalidad fue mi primer paso hacia la libertad. Volví a la cocina y me serví otro café. El aroma era más fuerte ahora, más claro. Me asomé al jardín y vi cómo una paloma se posaba sobre la fuente. No sé por qué, pero me quedé observándola largo rato. Había algo en esa quietud que me tranquilizaba, como si la vida me dijera que todavía podía empezar de nuevo. El día avanzaba despacio, y yo con él. Todavía no sabía qué haría con Camila, ni cómo explicarle todo a mi hijo, pero dentro de mí algo se había acomodado. El miedo ya no mandaba. Y eso, aunque pequeño, lo cambiaba todo. Pasaron 2 días desde aquella noche, y la casa comenzó a recuperar su ritmo. Abrí las ventanas grandes para que entrara el sol, cambié las flores del comedor y lavé las copas de cristal una por una. El silencio ya no me dolía tanto, pero seguía sintiendo un hueco difícil de explicar. Me costaba creer que todo hubiera ocurrido dentro de esos mismos muros. La luz del mediodía entraba cálida, y por primera vez en mucho tiempo, me pareció que la casa respiraba conmigo. Preparé un té, encendí una vela en la mesa y traté de convencerme de que todo estaba bien. Pero algo dentro de mí no se creía del todo esa calma. A la hora del almuerzo, el teléfono sonó. Era Roberto. Su voz sonaba tranquila, pero en ella había una sombra. Camila salió esta mañana, dijo. Firmó los documentos, pero está furiosa. Dijo cosas que prefiero no repetir. Me quedé muda unos segundos. Sabía que ella no se quedaría quieta. ¿Crees que intentará hablar con mi hijo?, pregunté. Es probable, respondió. Esa posibilidad me atravesó como una espina. No tenía miedo por mí, sino por la confusión que podría causar. Camila era experta en voltear las historias a su favor, en disfrazar la manipulación con lágrimas. Colgué el teléfono y fui a regar las plantas del jardín. El olor a tierra húmeda me ayudó a calmar la mente. Observé los rosales recién podados, la fuente pequeña con el reflejo del cielo, las hojas secas que el viento arrastraba. Ese jardín siempre fue mi refugio, incluso cuando la casa parecía un campo de batalla silenciosa. Mientras regaba, pensé en las palabras de mi marido antes de morir. Cuando la gente te quite la paz, siembra algo, aunque sea una flor. Eso siempre vuelve. Sonreí sin querer, y por un momento creí que todo podría enderezarse con el tiempo. Entré de nuevo y me senté en el sofá de terciopelo. Tomé el sobre del banco y lo abrí una vez más. No era por curiosidad, era por necesidad. Quería enfrentar los números, aceptar que había dejado que alguien jugara con mi dinero, con mis años de trabajo. Miré los movimientos y reconocí los pagos a un hotel boutique, a una tienda de joyas, a una agencia de viajes de lujo. Camila había vivido como una reina con el dinero que yo guardaba para mi vejez. Sentí una rabia serena, la clase de enojo que no grita, pero no olvida. Me prometí que nunca más volvería a delegar mis decisiones. Por la tarde, mientras preparaba café, escuché pasos fuera de la reja. Me asomé con cautela y vi una figura delgada, cubierta con un abrigo claro. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Era Camila. Estaba parada frente a la puerta, inmóvil, con el cabello suelto y los ojos hinchados. Sostenía algo entre las manos, un sobre blanco. Dudé entre abrir o llamar a Roberto. Pero antes de decidir, ella tocó el timbre, una sola vez. El sonido fue corto, seco, casi como la noche en que me encerró.
No la dejé entrar. Abrí apenas la puerta con la cadena puesta. ¿Qué quieres, Camila?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Solo hablar, respondió, pero su tono no tenía ni rastro de arrepentimiento. Te traje una carta, añadió, deslizando el sobre por debajo de la puerta. No dije nada. Ella me miró con un brillo extraño en los ojos, una mezcla de rabia y desesperación. No debiste hacerlo, María. No sabes con quién te estás metiendo. Sus palabras me helaron. No por la amenaza, sino por la frialdad con que las pronunció. Esperé a que se marchara antes de recoger el sobre. Lo abrí con cuidado, mis dedos temblaban. Dentro había una hoja escrita con su letra redonda. No pedía perdón. Me acusaba. Decía que yo había destruido su matrimonio, que todo había sido un malentendido, que mi soledad me había vuelto envidiosa. Vas a quedarte sola, como mereces, terminaba la carta. Me reí sin querer, una risa triste. No porque me doliera, sino porque entendí que no cambiaría. Su orgullo era una cárcel más grande que cualquier celda. Me serví el café y me senté en la terraza. El cielo empezaba a oscurecer, y el viento movía las cortinas del comedor. Pensé en mi hijo, en cómo reaccionaría cuando escuchara la versión de Camila. Había tanto por explicar, y al mismo tiempo, tan poco que decir. A veces la verdad no necesita defensa, solo tiempo. Miré las luces de la ciudad encendiéndose a lo lejos. La noche traía consigo una paz inquietante, como si algo aún estuviera pendiente. Antes de entrar, guardé la carta en un cajón. No por miedo, sino como prueba de que, incluso después de todo, ella seguía atrapada en su mentira. Cerré las ventanas, apagué las luces y subí despacio las escaleras. Cada paso resonaba fuerte en el mármol, como un recordatorio de lo que había vivido. En la penumbra del pasillo, me detuve un segundo. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero si sabía algo, no volvería a callar. Ni por amor, ni por vergüenza, ni por nadie. ¿Y tú? Si alguien que te humilló regresara con amenazas disfrazadas de disculpas, ¿le abrirías la puerta o protegerías tu paz, aunque te llamaran egoísta? Esa mañana desperté con el presentimiento de que algo no iba bien. El aire estaba más denso, como si la casa me avisara que se acercaba una tormenta invisible. En la mesa del comedor, la carta de Camila seguía donde la había dejado. No quise leerla otra vez, pero tampoco podía ignorarla. Fui hasta la ventana y corrí las cortinas. El sol caía directo sobre el mármol, reflejando un brillo tan intenso que tuve que entrecerrar los ojos. El jardín parecía tranquilo, pero sentí una presencia en el ambiente, una inquietud que no sabía de dónde venía. Preparé café y encendí el televisor, buscando distraerme, pero las noticias eran un ruido más. Mientras bebía el primer sorbo, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. María Elena Villarroel, dijo una voz femenina. Le hablamos del banco. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué sucede?, pregunté. Necesitamos confirmar algunos movimientos recientes en su cuenta conjunta. Parece que alguien intentó hacer una transferencia grande esta mañana. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Una transferencia? Sí, señora. A una cuenta en Panamá. Me quedé muda. No hizo falta preguntar quién había sido. Colgué el teléfono con las manos temblando. Corrí al estudio y abrí el cajón donde guardaba los estados de cuenta. No era imaginación, las cifras habían cambiado. Revisé las transferencias anteriores y confirmé que Camila aún tenía acceso digital a la cuenta. Un error mío, un descuido imperdonable. Ella sabía mis contraseñas, las mismas que usábamos cuando confiábamos la una en la otra. Me senté en la silla de cuero, respirando con dificultad. No era el dinero lo que me dolía, era la forma. Ese intento de robarme en silencio, de seguir hiriéndome desde lejos, era una nueva forma de encierro. Llamé a Roberto de inmediato. Atendió al segundo timbrazo. Tranquila, María. Ya sabía qué podría pasar. Fui al banco esta mañana para bloquear el acceso digital. El dinero está a salvo. Me llevé la mano al pecho, sintiendo cómo me regresaba el aire.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. ¿Cómo supiste?, pregunté. La conozco. Sé cómo actúa la gente que confunde orgullo con poder. Su tono era firme, pero cálido. Agradecí en voz baja. Me quedé en silencio mientras él hablaba con alguien al fondo, probablemente con el gerente. Te enviaré los documentos esta tarde para que firmes. Nadie más tocará esa cuenta. Colgué y me quedé mirando el ventanal del estudio. Afuera, el sol caía fuerte sobre las plantas del jardín, proyectando sombras alargadas que se movían con el viento. Era extraño. La luz del mediodía parecía más oscura que nunca. Me pregunté cómo era posible que alguien viviera tan atrapado en la ambición. Recordé la manera en que Camila hablaba del dinero, con esa mezcla de deseo y miedo, como si fuera lo único que podía mantenerla a flote. Tal vez para ella el lujo no era placer, sino una forma de esconder sus vacíos. Yo, en cambio, lo veía ahora como una carga. Me serví otro café, más fuerte. Necesitaba mantener la mente clara. Abrí la computadora y revisé mis propios documentos. Quería dejar todo en orden, no solo por mí, sino por mi hijo. Redacté una carta breve, explicando todo lo ocurrido, con nombres, fechas y movimientos. No buscaba venganza, solo dejar constancia. La imprimí y la guardé junto con la carta de Camila en una carpeta azul. Esto se queda aquí, murmuré. Era mi manera de recuperar control, de ponerle nombre al daño. A veces, la justicia empieza por ordenar el propio caos. Al caer la tarde, Roberto llegó con los papeles. Vestía suéter oscuro y traía una carpeta bajo el brazo. Todo listo, dijo. El banco ya bloqueó las transferencias. También hablé con tu hijo. Está confundido, pero quiere verte. Sentí un nudo en la garganta. Sabía lo del intento de robo. No. Solo le dije que había irregularidades. Asentí. No quería que se enterara de todo por un tercero. Prefería que lo supiera de mí, cuando estuviera lista para hablar sin rencor. Roberto me ofreció firmar los documentos. Lo hice sin dudar. Cada trazo era un paso más hacia mi libertad. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo las paredes de un tono dorado. Me quedé de pie junto al ventanal, mirando las sombras que se alargaban sobre el piso de mármol. Por primera vez en días, sentí que el miedo se iba disipando, reemplazado por una claridad tranquila. No importaba lo que hiciera Camila, ya no tenía poder sobre mí. Esa certeza era mi nueva riqueza. Una que no se guarda en cuentas ni se mide en cifras. Era algo más profundo, más simple, más mío. Apagué las luces y subí despacio las escaleras. La casa respiraba un silencio diferente, el de quien ya no espera la tormenta, sino el amanecer. Me recosté en la cama y cerré los ojos, dejando que el cansancio me envolviera. Antes de dormir, pensé en mi hijo. Pronto tendría que decirle toda la verdad. Pero ya no lo haría desde el dolor, sino desde la serenidad. La misma serenidad que se siente cuando por fin entiendes que sobrevivir no es suficiente. También hay que volver a vivir. A la mañana siguiente me despertó el timbre del teléfono. Era mi hijo. Su voz sonaba contenida, como si tratara de mantener la calma. Mamá, quiero hablar contigo. Hoy. Solo nosotros. Mi pecho se apretó. Sabía que ese momento llegaría, pero no tan pronto. Le respondí que sí, que lo esperaba para almorzar. Colgué y me quedé un rato en silencio, sentada al borde de la cama. Afuera, el cielo estaba limpio, con una luz dorada que entraba por las cortinas. Pensé en lo que iba a decirle, en cómo explicarle que la mujer que amaba había sido capaz de encerrarme y robarme. No por venganza, sino por miedo a que no la creyera. Bajé a la cocina y preparé la mesa con cuidado. No por costumbre, sino porque necesitaba sentir que podía volver a hacer las cosas a mi manera. Coloqué el mantel de lino blanco,
las copas de cristal y un pequeño arreglo de flores que corté del jardín. El aroma del café recién hecho llenó la casa, mezclándose con el olor a pan tostado. Todo parecía en orden, pero dentro de mí había una tormenta. Pensaba en su rostro, en la confusión que vería en sus ojos cuando le contara lo que pasó. Era un dolor distinto al miedo, la tristeza de tener que romperle la imagen de la mujer que él creía conocer. Mientras esperaba, el sonido del reloj del comedor se volvió insoportable. Cada segundo se sentía más largo. Me acerqué a la ventana y vi su auto estacionarse frente a la casa. Bajó con paso lento, con el ceño fruncido. Vestía traje, como si viniera directo del banco. Me pareció un niño grande, el mismo que hace años se despedía con abrazos antes de ir a la escuela. Abrió la puerta sin tocar, como siempre lo hacía. «Mamá», dijo apenas entrar, y en ese tono había algo de reproche y algo de miedo. Me quedé quieta, sabiendo que cualquier palabra mal dicha podría romperlo. Nos sentamos frente a frente. Camila me contó lo que pasó. Comenzó. No dije nada. Lo dejé hablar. Dice que todo fue un malentendido, que tú te exaltaste, que se detuvo, tal vez al ver mi expresión. ¿Qué te dijo exactamente?, pregunté despacio. Que tú te negabas a dejarla organizar la cena, que discutieron y que por accidente quedaste encerrada. Su voz tembló en la última palabra. Entonces respiré hondo. Por accidente, hijo, con llave. Me miró sin poder responder. Le extendí los documentos del banco, las pruebas de las transferencias, la denuncia. Léelo. Luego hablamos. Mientras leía, el silencio se volvió tan pesado que podía escucharse el tic-tac del reloj desde el pasillo. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar. No puede ser, murmuró. Esto no, se interrumpió. Cerró los ojos unos segundos, y al abrirlos, había algo distinto en su mirada. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Esa pregunta me atravesó. Porque no quería que la odiaras por mi culpa. Pensé que el tiempo te haría verlo solo. Él asintió, con los labios apretados. Ella me dijo que tú exagerabas. No, hijo. Yo sobreviví. Se levantó y comenzó a caminar por la sala. Todo este tiempo pensé que exagerabas con ella, que no la entendías. Su voz se quebró. Y yo fui ciego. Me acerqué despacio. No te culpes. A veces el amor nos tapa los ojos, pero nunca los cierra para siempre. Él respiró hondo y me tomó la mano. No necesitábamos más palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que volvíamos a ser madre e hijo, no solo dos personas separadas por el silencio. Sus ojos brillaban, y en ellos vi algo que creí perdido: respeto. Se sentó de nuevo y, por un momento, ninguno habló. Afuera el viento soplaba fuerte, moviendo las cortinas. La luz del mediodía entraba filtrada, reflejándose en el mármol. Todo parecía suspendido, como si la casa esperara nuestra próxima decisión. «¿Qué vas a hacer con ella?», preguntó. «Nada», respondí. «No me toca a mí castigarla. La vida se encarga». Lo dijo sin ironía, solo con cansancio. «Entonces déjame ayudarte, mamá. Quiero cerrar esto contigo». Asentí. Y en ese gesto silencioso entendí que ya no estaba sola. Al despedirse, me abrazó largo, con fuerza. Sentí su corazón latiendo rápido, igual que cuando era niño y tenía miedo a las tormentas. «Perdóname por no ver antes», susurró. «No hay nada que perdonar», le respondí. «Ya estamos donde teníamos que estar». Cuando se fue, la casa se llenó de una paz nueva, una que no dependía de nadie. Caminé hasta la ventana y vi su auto alejarse despacio. Pensé en cómo el amor verdadero no se mide en regalos ni en dinero, sino en la capacidad de escuchar sin juzgar. Subí al segundo piso y me quedé mirando el reflejo de la tarde en los cuadros. La luz anaranjada convertía el salón en algo más cálido, casi humano. Respiré profundo y solté un suspiro largo, de esos que limpian el alma. Sabía que el camino no terminaba ahí. Camila no se rendiría tan fácilmente, y yo aún debía aprender a vivir con las cicatrices. Pero también supe que no volvería a tener miedo. No mientras recordara esa mirada de mi hijo, sincera y rota,
pero llena de amor. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. Esa noche casi no dormí. La conversación con mi hijo se repetía una y otra vez en mi cabeza, como una película silenciosa. No había gritos, no hubo reclamos, pero las palabras no dichas se quedaron flotando entre nosotros. Me quedé en la cama observando el techo, escuchando el sonido lejano del reloj del pasillo. Afuera, la luna se reflejaba en las ventanas grandes del salón, iluminando los candelabros que aún no había limpiado desde la cena. Cada destello me recordaba algo, que el brillo no siempre viene del oro, sino de lo que sobrevive después del dolor. Pensé en Camila, preguntándome si sería capaz de dormir con el peso de lo que había hecho. Al amanecer bajé a la cocina. Preparé café con manos temblorosas, como si cada movimiento fuera una forma de mantener la calma. En la mesa estaban aún los documentos del banco. Decidí archivarlos, pero antes de hacerlo, los miré una última vez. Era increíble cómo una hoja con cifras podía contener tanto daño. Compras en joyerías, vuelos, cenas en restaurantes de lujo, gastos sin fin. Todo con el dinero que yo había guardado para mi vejez. No sentí ira esta vez. Sentí cansancio. El tipo de cansancio que te deja vacía, pero también ligera. Como si aceptar la verdad te devolviera parte de lo que perdiste. A media mañana salí al jardín con una taza de café. El aire olía a tierra mojada. Las hojas caídas crujían bajo mis pasos. Me detuve junto a la fuente y me quedé mirando el agua. Había algo hipnótico en ese movimiento constante, como si me dijera que la vida siempre sigue, aunque una parte de ti se quede atrás. Pensé en escribirle a mi hijo, pero decidí esperar. No quería presionarlo. Él necesitaba procesar a su manera. Y yo necesitaba entender por qué todavía sentía una mezcla de compasión y tristeza por Camila. A pesar de todo, una parte de mí no quería odiarla. Al regresar a la casa, el sonido del timbre me hizo sobresaltarme. Era Roberto. Venía con un folder bajo el brazo y una expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo apenas cruzó la puerta. Lo invité a pasar al comedor, donde el sol se filtraba por las cortinas de lino. El abogado del banco me llamó, explicó. Camila intentó mover dinero de otra cuenta, a tu nombre. Quiso usar un poder antiguo, uno que firmaste hace años. Me quedé helada. Aún tenía acceso. Él asintió. Ya lo anulé, pero necesitas firmar unos documentos nuevos. Su voz era firme, protectora. No había juicio, solo acción. Me senté frente a él y firmé todo sin dudar. No sé cómo agradecerte, le dije. No me lo agradezcas, María. Esto no es por mí. Es por ti. Guardó silencio unos segundos y añadió, ella no entiende lo que es la dignidad. Tú sí. Esas palabras me golpearon más que cualquier otra cosa. Dignidad. Cuánto había perdido tratando de mantener la calma, de evitar el conflicto, de no parecer la suegra difícil. Me di cuenta de que la dignidad no se defiende con gritos, sino con límites. Y ese día, por fin, los estaba poniendo. Cuando Roberto se fue, la casa volvió a quedarse en calma. Subí al segundo piso y abrí el closet donde aún colgaba parte de la ropa de Camila. Vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos que nunca usó. Todo perfectamente ordenado, como si todavía viviera ahí. Me quedé mirándolo largo rato, hasta que algo dentro de mí decidió moverse. Tomé una caja grande y empecé a guardar cada prenda, doblándolas con cuidado. No era venganza. Era una despedida. Cada blusa que doblaba, cada par de tacones que guardaba, era un pedazo del pasado que ya no quería sostener. A la hora del almuerzo, preparé algo simple: arroz, pescado y una ensalada. Comí sola, sin prisa, saboreando el silencio. Me di cuenta de que esa soledad ya no me dolía. Era mía, no impuesta. Después de comer, abrí una botella de vino que había quedado del desastre y serví una copa. No para brindar, sino para cerrar un ciclo. Observé cómo el líquido rojo giraba dentro del cristal, reflejando las luces del comedor. Pensé en cómo algo tan simple podía volverse símbolo de resistencia. No necesitaba más. Tenía lo esencial: mi casa, mi calma y mi nombre limpio. Por la tarde,
Recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero supe enseguida quién era. No vas a poder con esto. Te vas a quedar sola. No respondí. Bloqueé el número y dejé el teléfono sobre la mesa. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo. Era el último intento de alguien que se negaba a aceptar la derrota. Cerré los ojos y sonreí con tristeza. A veces la gente confunde la soledad con fracaso, sin entender que también puede ser un punto de partida. Subí al balcón al caer la noche. Desde ahí se veía toda la ciudad iluminada, el movimiento de los autos, el murmullo lejano de la vida que seguía. El viento soplaba suave, y me arropé con una manta. Pensé en el futuro, en lo que vendría después de tanto caos. No tenía todas las respuestas, pero algo sí sabía. Ya no necesitaba gritar para ser escuchada. La voz que había recuperado era suficiente. Y aunque aún faltaban heridas por cerrar, por primera vez en años, sentí que estaba realmente en paz. La tranquilidad duró poco. Esa mañana, mientras regaba las plantas del jardín, escuché un murmullo al otro lado de la reja. Al principio pensé que eran los vecinos, pero cuando presté atención reconocí el sonido, un motor encendido, el mismo auto de Camila. No la vi, pero la sensación de su presencia era inconfundible. Me quedé quieta, con la manguera en la mano, observando el reflejo del sol en el agua. El aire olía a pasto húmedo, pero debajo de ese aroma dulce se escondía algo metálico, algo que me recordaba al miedo. Apagué el grifo y entré sin mirar atrás. Cerré las puertas con seguro. En la cocina, el reloj marcaba las 9. Intenté distraerme preparando café, pero las manos me temblaban. En el silencio del comedor, cada ruido se volvía más fuerte. El goteo del filtro, el tic-tac del reloj, el crujido del suelo. Encendí el televisor solo para no escuchar mis pensamientos. En las noticias hablaban de fraudes bancarios, de empresas que lavaban dinero en el extranjero. Cambié de canal. No quería ver nada que me recordara a ella. Pero era inútil. Camila seguía presente en todo, en el perfume que aún flotaba en el aire, en los objetos que alguna vez tocó, en las huellas invisibles que había dejado por toda la casa. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Roberto. No salgas sola. La policía cree que ella está buscando ayuda legal para reclamar algo de la propiedad. Voy a pasar más tarde. Mi estómago se encogió. Reclamar algo. Esa frase me revolvió la sangre. ¿Qué podía reclamar una mujer que solo trajo destrucción? Caminé hasta la sala y miré los documentos sobre la mesa, las escrituras, los estados de cuenta, las denuncias. Todo en orden. Todo limpio. Aún así, me sentí expuesta, como si cualquier palabra suya pudiera poner en duda mi verdad. Me serví café y fui hasta el estudio. Encendí la lámpara de mesa y abrí la libreta donde escribía desde que todo empezó. Anoté cada detalle, la visita del banco, los mensajes, el auto afuera. Era mi manera de no perder el control. Dejar constancia se había vuelto mi forma de defensa. Afuera, el sol subía con fuerza, pero la casa permanecía fría, como si el mármol guardara la memoria de aquella noche. Observé los retratos en la pared. Mi hijo de niño, mi esposo en su traje de gala, yo con un vestido azul que él había elegido para nuestra boda. Recordé cómo decía que el amor no necesitaba promesas, solo respeto. El timbre sonó al mediodía. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. Era el cartero. Sentí un alivio breve, casi infantil. Me entregó un sobre grueso, sin remitente. Al abrirlo, encontré una copia de la carta de Camila, la misma que me había dejado días antes, solo que ahora con una frase nueva escrita en rojo: esto apenas comienza. Sentí un escalofrío. ¿Qué más podía querer? La dejé sobre la mesa sin tocarla. Respiré hondo y marqué el número de Roberto. Ven cuando puedas, dije. No quise explicar más. No quería sonar como una mujer asustada, aunque por dentro todo temblaba. Mientras esperaba, limpié la casa como si al hacerlo pudiera borrar su presencia. Lavé los platos, ordené los cojines, abrí las ventanas. El aire cálido del mediodía entró con fuerza, haciendo bailar las cortinas. Por un momento, la casa volvió a oler a hogar. Pero bastó un sonido, el motor del auto alejándose, para que todo se desmoronara.
Me quedé de pie en medio de la sala, respirando el silencio que ella dejaba tras de sí. No podía permitir que el miedo volviera a dominarme. Esa vez, no. Cuando Roberto llegó, lo abracé sin decir palabra. Ya vi el sobre, dijo, mostrando el ceño fruncido. Esto es acoso, María. La denuncia sigue abierta. Ella no puede acercarse. Lo escuché, pero lo que realmente me sostuvo fue el tono en su voz. No era solo protección, era respeto. Me ofreció acompañarme a firmar algunos papeles en el banco al día siguiente. No quiero que vuelvas sola. Te lo prometí. Asentí. Había algo reconfortante en su presencia, una calma que no necesitaba explicaciones. Esa noche encendí una vela y la coloqué frente a la ventana. No como símbolo de miedo, sino de fe. El fuego pequeño iluminó la habitación, proyectando sombras que se movían con suavidad. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún podía venir. No sabía si Camila volvería, si cumpliría su amenaza, o si solo buscaba asustarme. Pero ya no era la misma mujer que temía hablar. Si el destino quería probarme otra vez, me encontraría de pie, no escondida. El miedo ya no tendría llave sobre mi puerta. ¿Y tú? Si alguien te hiciera sentir vigilado después de lastimarte, ¿buscarías justicia, o simplemente cerrarías la puerta y seguirías adelante, sin mirar atrás? Al día siguiente, Roberto llegó temprano. El sol apenas se levantaba, y la casa todavía guardaba ese silencio que solo existe antes del ruido del mundo. Traía su maletín de cuero, una camisa blanca impecable y el rostro serio. «Vamos al banco», dijo sin rodeos. Me puse mi abrigo gris, el mismo que usaba cuando iba con mi esposo a firmar papeles importantes. En el camino, no hablamos mucho. Las calles estaban tranquilas, los negocios abriendo, la ciudad todavía somnolienta. Pero dentro de mí, algo despertaba, una mezcla de fuerza y alivio. Después de tanto tiempo, iba a cerrar definitivamente el acceso de Camila a mi vida. El edificio del banco era grande, con pisos de mármol pulido y lámparas que colgaban como joyas sobre el techo. Ese lujo silencioso me recordó que, durante años, confundí respeto con dinero. Entramos juntos, y el gerente, un hombre de traje oscuro y voz amable, nos recibió sin demoras. «Señora Villarroel, ya tenemos todo preparado. Solo necesitamos su firma». Me senté frente a la mesa, sosteniendo la pluma con firmeza. Al firmar el último documento, sentí que sellaba algo más que un trámite, cerraba un ciclo. Era como si cada trazo de mi nombre recuperara una parte de mí que había perdido en el sótano aquella noche. Al salir, Roberto me invitó a un café en el restaurante del edificio. Tenía ese aroma a pan recién horneado y conversaciones discretas. Nos sentamos junto a la ventana. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondí sin pensarlo. Aunque todavía me pesa todo lo que pasó. Él asintió. Eso también es parte de sanar. Tomé un sorbo y observé a la gente pasar con sus trajes, sus relojes, sus prisas. Pensé en Camila, en cómo corría detrás de ese mismo mundo, creyendo que el lujo era sinónimo de valor. Pero ahora lo entendía. El verdadero valor no brilla, se sostiene. De regreso a casa, el camino se sintió distinto. Cada esquina me recordaba algo. La tienda donde Camila compraba sus perfumes franceses, la boutique donde decía que invertía en imagen, el club donde solía presumir que vivía en su propiedad. Todo eso había sido parte de una mentira que yo misma ayudé a construir con mi silencio. Nunca imaginé que mi deseo de mantener la paz terminaría destruyendo tanto, le dije a Roberto. «No lo destruiste tú», contestó. «Solo desenmascaraste lo que ya estaba roto». Esa frase se me quedó grabada. Al llegar, encontré la casa bañada por la luz del mediodía. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco. En el comedor, sobre la mesa, había un sobre cerrado. Lo miré con recelo. No tenía remitente, pero el papel era caro, grueso, perfumado. «No lo abras sola», dijo Roberto. Asentí y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien. Era de Camila. Decía: «Si crees que puedes quitarme todo, te equivocas. No he terminado». Mi cuerpo se tensó.
Roberto la leyó y frunció el ceño. Esto pasa de los límites. Marcó de inmediato a su contacto en la policía. Le expliqué todo, incluso el sobre anterior. Van a reforzar la orden de restricción, me dijo. Pero más allá del miedo, lo que sentí fue tristeza. No porque me amenazara, sino porque confirmaba que Camila seguía atrapada en su propia oscuridad. A veces la gente se ahoga en el mismo espejo donde quiso brillar, murmuré. Roberto me miró en silencio, y su mirada me sostuvo como una promesa. No me dejaría enfrentar eso sola. Esa tarde nos quedamos en la sala hablando largo rato. Le conté cosas que nunca había dicho, los primeros años de convivencia, las pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas, las veces que fingí no escuchar sus comentarios para evitar conflictos. Roberto no me interrumpió. Solo escuchaba. No entiendo cómo llegamos a este punto, dije finalmente. Porque confiaste en alguien que no sabía amar, respondió. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No quería que mi historia terminara en lágrimas, sino en aprendizaje. Al caer la noche, Roberto se fue y yo subí al balcón. El cielo estaba limpio, con una luna grande que iluminaba todo. Me envolví en una manta y cerré los ojos. Por primera vez, no sentí miedo de estar sola. Entendí que la soledad también puede ser un lugar de descanso, no de castigo. Cada sonido, cada sombra, cada respiración era parte de esa nueva vida que estaba construyendo con calma. Ya no era la mujer del sótano. Era una mujer que había aprendido a escuchar el sonido de su propia voz. Entré a la casa y apagué las luces. Antes de dormir, guardé la carta de Camila en un cajón, no como amenaza, sino como recordatorio. No podía controlar lo que ella haría, pero sí cómo iba a responder. Cerré los ojos con la certeza de que el miedo ya no dictaba mis días. Lo que venía sería difícil, pero no imposible. Y mientras el silencio llenaba la habitación, me prometí algo. Nunca más dejaría que alguien hablara por mí. Esa mañana amanecí con una sensación extraña, como si el aire pesara más de lo normal. El cielo estaba nublado, y el viento que entraba por las ventanas grandes hacía crujir las puertas. Preparé café sin prisa, dejando que el aroma llenara la casa. La carta de Camila seguía en el cajón, y aunque no la había vuelto a leer, su presencia era suficiente para incomodarme. El teléfono no sonó en todo el día. Ni Roberto ni mi hijo. Y ese silencio, que antes había sido alivio, ahora me oprimía el pecho. A veces el miedo no necesita ruido para hacerse sentir. Basta la incertidumbre. Decidí salir a caminar por el vecindario. Me puse un abrigo largo, tomé mi bolso y salí. Las calles estaban tranquilas, con árboles que se mecían lentamente. Pasé frente a una boutique de ropa de diseñador donde Camila solía comprar, y no pude evitar detenerme frente al escaparate. Maniquíes perfectos, vestidos carísimos, vitrinas que reflejaban una elegancia vacía. Todo lo que ella perseguía seguía ahí, intacto, como si su caída no hubiera dejado huella. Me quedé mirándolo un momento y sonreí. Era la primera vez que ese tipo de cosas ya no me dolían. Tal vez porque entendí que lo que perdí no se compra con dinero. Al regresar, el cielo estaba más oscuro. El sonido del viento se colaba por las rendijas y movía las cortinas del salón. Encendí una lámpara y me preparé una taza de té. Caminé hasta el estudio y abrí la libreta donde seguía anotando cada detalle de lo ocurrido. Escribir se había vuelto mi manera de entenderme. No necesitaba contarle mi historia a nadie más. Con dejarla escrita, ya me liberaba un poco. A veces me descubría llorando sin darme cuenta, pero no era tristeza. Era desahogo. El cuerpo también necesita soltar lo que la mente calla. Esa tarde, mientras revisaba algunos papeles, el teléfono fijo sonó. Me sobresalté. Contesté y al principio no escuché nada, solo una respiración. ¿Quién habla?, pregunté. El silencio del otro lado me puso la piel de gallina. Camila, eres tú. Una risa suave rompió la quietud. No tienes idea de lo que estás provocando, dijo, y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo el pulso acelerado. No sabía si era una amenaza o un intento de asustarme, pero el miedo volvió, esta vez disfrazado de eco. Cerré los ojos y respiré profundo. No iba a permitir que me derrumbara otra vez.
Llamé a Roberto. Contestó de inmediato. Ya lo imaginaba, dijo con voz grave. Tranquila, voy para allá. En menos de 20 minutos estaba tocando la puerta. Traía una carpeta y su mirada cansada. Esto tiene que acabar pronto, dijo mientras se servía un café. Me contó que los abogados de Camila estaban moviendo hilos, intentando demostrar que ella actuó bajo estrés emocional, buscando que la justicia fuera indulgente. No quiero verla más, dije, casi en un susurro. No tienes por qué hacerlo, respondió. Su calma me sostuvo. Era la única persona que parecía entender el peso invisible que cargaba. Nos quedamos sentados en el comedor largo rato. Las luces cálidas, el ruido leve del viento afuera, la quietud entre los dos. No entiendo cómo alguien puede mentir tanto sin quebrarse, dije. Roberto me miró en silencio. El problema de la mentira no es que rompa a quien la dice, sino a quien la escucha y aún espera verdad. Esa frase me estremeció. Tomé su mano sin pensarlo. No por necesidad, sino por gratitud. No quería sentirme víctima, y con él cerca, no lo era. Éramos dos adultos enfrentando lo inevitable. El cierre de un ciclo que dolía, pero liberaba. Cuando se fue, caminé hasta el ventanal del salón. Afuera, la lluvia empezaba a caer, suave, constante. Las gotas golpeaban el vidrio con un ritmo hipnótico. Apagué las luces y me quedé observando los relámpagos a lo lejos. Pensé en el día que mi marido murió, en cómo la lluvia había sido igual de intensa aquella tarde. Todo en la vida parece repetirse, pero nunca del mismo modo. Esta vez la tormenta no traía pérdida, sino limpieza. El agua que corría por el cristal me pareció un espejo, uno donde finalmente podía reconocerme sin miedo. Subí las escaleras con lentitud. Cada paso resonaba en el mármol, como si la casa recordara cada cosa que había soportado. En el pasillo, la penumbra era amable, no amenazante. Entré a mi habitación y encendí la lámpara del buró. Sobre la mesa estaba una foto de mi hijo pequeño, sonriendo con los brazos abiertos. La tomé entre mis manos y la acaricié. «Por ti sigo en pie», murmuré. El miedo aún rondaba, pero ya no gobernaba. Y eso era suficiente. Apagué la luz y me acosté. El sonido de la lluvia seguía acompañándome, constante y sereno. Cerré los ojos y me prometí que si Camila volvía a intentar hacerme daño, esta vez no huiría. La dignidad no se defiende con gritos, sino con firmeza. Afuera, el trueno final sonó como un punto en una frase larga. Tal vez era eso, la vida me pedía un nuevo comienzo, uno escrito con calma, sin miedo y sin silencio. El domingo amaneció con un cielo limpio, de esos que engañan. La casa olía a pan recién horneado y café fuerte, pero debajo de esa calma latía algo distinto, una tensión invisible. Sabía que ese día vendría mi hijo. Me había llamado la noche anterior, su voz temblaba entre la duda y la culpa. «Necesitamos hablar los tres», dijo. Los tres. No hizo falta preguntar. Camila también estaría. Pasé la mañana limpiando por instinto, moviendo los muebles, puliendo el mármol, ordenando las flores. No era vanidad, era defensa. Si ella quería volver, al menos me encontraría erguida, no derrotada. A las 2 de la tarde el timbre sonó. Abrí la puerta y los vi, mi hijo con los hombros tensos, Camila detrás, con lentes oscuros y un bolso de cuero colgado del brazo. Su perfume era el mismo de siempre, dulce y caro, y el contraste con el aire fresco del jardín me revolvió el estómago. «Podemos hablar adentro», dijo él. Asentí y los dejé pasar. Camila no saludó, solo recorrió la casa con los ojos, como si revisara lo que alguna vez creyó suyo. Su voz fue la primera en romper el silencio. Solo vine a aclarar las cosas. No quiero problemas. Nos sentamos en el comedor, frente a frente. Las copas de cristal reflejaban la luz del mediodía, y por un momento la escena pareció demasiado perfecta, como un cuadro caro colgado en una galería. «¿Aclarar qué?», pregunté. Ella respiró hondo. «No quería hacerte daño. Fue una confusión. Esa noche, estaba nerviosa, mis padres, la cena». Su voz temblaba, pero no había tristeza en ella, sino cálculo. «Camila», interrumpí, «cerraste la puerta con llave». Me miró con frialdad. «Te caíste,
Y malinterpretaste todo. Yo no soy esa persona que tú dices. Mi hijo cerró los ojos, visiblemente cansado. Ya basta, dijo él con firmeza. No quiero más versiones. La miró directo. Fuiste tú quien intentó mover el dinero de la cuenta. Ella tardó en responder. Fue un error del banco. Roberto, que había llegado minutos antes para apoyarme, sacó un documento de su carpeta. Este error tiene tu firma digital. El rostro de Camila perdió color. Eso no prueba nada, murmuró. Prueba todo, dije. Y aún así, no quiero verte humillada, solo quiero que te vayas en paz. Su boca se torció en una sonrisa amarga. Siempre tan buena, tan víctima. Mi hijo se levantó. Camila, por favor. Basta. Su voz quebrada me partió el alma. Yo confié en ti. Defendí cosas indefendibles. No puedo seguir así. Ella lo miró con ojos vacíos. Vas a dejarme por ella. Esa frase me heló. No es por mí, dije. Es por lo que hiciste. Camila respiró hondo, se acomodó el bolso y se levantó despacio. No me voy a disculpar. Si no me quieren, sabrán lo que pierden. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Salió sin mirar atrás, y el sonido de sus tacones sobre el mármol fue la despedida más fría que he escuchado. El silencio que quedó después era denso. Mi hijo se sentó, se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, mamá. Le toqué el hombro. No me debes nada, hijo. Todos confiamos alguna vez en la persona equivocada. Él levantó la mirada y en sus ojos había lágrimas que no caían. Yo la amaba. Lo sé, respondí. Pero el amor también debe tener límites. Esa frase, simple y dura, fue lo único que pude decir sin romperme. Me levanté para servir café, no por costumbre, sino por necesidad de moverme. El ritual de lo cotidiano siempre me ayudaba a sostenerme. Mientras el aroma llenaba la cocina, escuché pasos detrás de mí. Era mi hijo. Gracias por no rendirte, dijo. Le sonreí apenas. Una madre no se rinde, solo se cansa. Nos sentamos a tomar el café en silencio. La casa, por primera vez en meses, se sentía en paz. Sin mentiras, sin gritos, sin máscaras. Solo la verdad, sentada con nosotros. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las cortinas como si el aire también quisiera respirar de nuevo. Roberto se despidió poco después, dejándonos solos. Antes de irse, me tomó la mano y dijo: «Hoy recuperaste más que una casa, María. Recuperaste tu historia». Lo acompañé hasta la puerta y lo vi alejarse por el camino de piedra. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando el jardín. Todo parecía igual, pero nada lo era. Me apoyé en el marco de la puerta, cerré los ojos y respiré profundo. A veces, ganar no se siente como una victoria, sino como un alivio. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar el comedor. La mesa seguía puesta, las copas vacías, el aire aún tibio. Me quedé parada unos segundos, observando el reflejo de la lámpara sobre el mármol. Ese brillo suave me recordó algo. La verdad, cuando finalmente sale a la luz, no grita. Solo ilumina. Y esa luz, aunque duela, es la que nunca más pienso apagar. El amanecer llegó con un silencio nuevo. No era el silencio del miedo ni el de la espera, era el de la paz. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el mármol frío bajo mis pies, como si la casa me saludara después de un largo sueño. Abrí las ventanas grandes y el aire fresco inundó todo. El aroma del jazmín entró del jardín y por primera vez no sentí nostalgia. Solo gratitud por seguir aquí, viva, entera, con la dignidad intacta. Pasé la mañana limpiando despacio, guardando recuerdos en cajas, dejando que la luz llenara los rincones donde antes había sombras. Quité los manteles de lino, cambié las flores, abrí las cortinas. Todo era igual y diferente a la vez. En el estudio, encontré la libreta donde escribí mi historia. Leí las primeras páginas y apenas pude reconocer a la mujer que fui. Aquella que callaba por miedo, que pedía permiso para existir.
Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Ya no necesitaba escribir para recordar. Por la tarde, Roberto llegó con una sonrisa tranquila. Traía pan recién hecho y una botella de vino tinto. Pensé que te gustaría celebrar el final de todo esto, dijo. Puse la mesa en el jardín, bajo el limonero. El sol caía dorado sobre las copas, y el aire olía a tierra húmeda. Hablamos poco. No hacía falta llenar el silencio con palabras. En un momento, levanté la vista y lo vi sonreírme de una forma distinta, como si en su mirada también hubiera descanso. «Lo lograste», murmuró. «No, Roberto», respondí, «lo sobreviví». Cuando se fue, el cielo comenzaba a teñirse de violeta. Me quedé sentada en la banca de hierro, observando cómo el viento movía las hojas del jardín. Recordé a mi hijo, a Camila, a todos los que pasaron por esta casa dejando cicatrices y lecciones. No guardaba rencor. Entendí que la justicia no siempre viene en forma de castigo, a veces llega como aprendizaje. Miré el reflejo de la luna sobre la fuente y sonreí. Había algo sagrado en ese momento, la certeza de haber recuperado mi lugar en el mundo. Entré al salón y apagué las luces una a una. La penumbra no daba miedo, era suave, casi cálida. Subí las escaleras despacio, tocando la baranda de madera pulida. En la habitación, me miré al espejo. No era la misma mujer. Había en mis ojos una calma que no conocía, una fuerza silenciosa que no necesitaba demostrarse. Me quité el anillo que había llevado desde mi matrimonio y lo dejé sobre la mesa. Era tiempo de cerrar incluso los capítulos que alguna vez fueron felices. Antes de dormir, abrí la ventana y respiré el aire fresco de la noche. La casa parecía latir conmigo, viva, ligera, limpia de miedo. Afuera, los rosales se mecían suavemente con el viento. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. La libertad no es ausencia de dolor, es poder caminar con el sin que te detenga. Cerré los ojos, recostada en la paz de mi propio hogar, y supe con certeza que nunca más volverían a encerrarme. Porque la dignidad, cuando despierta, no vuelve a dormir. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible dentro de tu propia casa, como si tu presencia estorbara? ¿Te han quitado el lugar que merecías, solo por no encajar en el mundo de alguien más? Si es así, quiero que escuches esto, desde el corazón de María Elena. Tú no naciste para esconderte. Tú no eres una carga. Eres la raíz de una historia que todavía florece. Aunque hayan querido apagar tu voz, el amor que diste no se borra. La vida siempre encuentra la forma de devolverte lo que diste con ternura. Tal vez hoy te sientas cansada, decepcionada o incluso sola. Pero no confundas soledad con vacío. La soledad también puede ser descanso, una pausa antes de un nuevo comienzo. Y créeme, todavía hay gente que vería en ti el refugio más sincero, el abrazo más cálido, el hogar más puro. La dignidad no se mide por cuántos te aplauden, sino por cuántas veces te levantas sin esperar nada. Y si algún día vuelven a menospreciarte, recuerda esto, no tienes que demostrar tu valor. Tú ya lo hiciste. Con tu vida, con tu paciencia, con todo el amor que diste en silencio. María Elena aprendió algo que ahora te pertenece también. La libertad llega el día en que decides cerrar la puerta del miedo y abrir la ventana de tu paz. Porque cuando una mujer se levanta después de ser humillada, no vuelve a ser la misma, se convierte en su propio milagro. Así que si esta historia tocó tu corazón, quédate cerca de nosotras, suscríbete, comparte tu historia en los comentarios. Tal vez no te conozcamos por nombre, pero te reconocemos en cada palabra, en cada silencio. Y queremos recordarte algo que nadie debería olvidar. Todavía hay mucha vida esperando por ti. Y toda ella empieza en el momento en que decides volver a creer en ti misma. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces no imaginas lo que sentí cuando, una mañana, el timbre sonó, y el cartero me entregó una carta dirigida a mi hijo, que murió hace 12 años. No era una simple carta. Era una verdad que mi nuera había ocultado todo este tiempo, y lo que descubrí dentro cambió mi vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de El timbre de mi nuera sonó mientras ella dormía, y era el cartero con una carta para mi hijo fallecido hace 12 años. Porque su final no se lo espera nadie.
El día siguiente amaneció silencioso, con una claridad que dolía. Mi hijo se quedó a dormir en casa, en su antigua habitación, y escuchar su respiración me devolvió una paz que creía perdida. Bajé temprano a preparar desayuno, no por costumbre, sino porque necesitaba moverme, sentir que todo podía empezar de nuevo. El olor del pan tostado se mezclaba con el del café, llenando la cocina de una calma suave. Por primera vez, la soledad ya no era castigo, era compañía. Cuando él bajó, supe que algo había cambiado. Tenía los ojos rojos, pero el gesto firme. «Mamá, hablé con Camila anoche», dijo con voz baja. Sentí un nudo en el estómago. «No la quiero de vuelta, pero necesito cerrar esto». Asentí sin palabras. El amor, cuando se rompe, deja pedazos invisibles que tardan en sanar. Me senté frente a él y lo dejé hablar. Dijo que iba a viajar por trabajo, que necesitaba espacio para pensar, para encontrarse otra vez sin mentiras. Mientras lo escuchaba, noté la luz de la mañana entrando por las ventanas grandes. Todo parecía más limpio, como si el aire hubiera pasado a saludarme. Preparé otra taza de café y se la llevé. «No te preocupes por mí», dije sonriendo. «Ya sobreviví a lo peor». Él me tomó la mano. «No sabes cuánto te admiro». Sentí una lágrima resbalar sin permiso. No por tristeza, sino por orgullo. Durante tanto tiempo lo protegí, ahora era él quien me sostenía. Cuando salió, me quedé observando el camino desde la puerta. Su auto se perdió entre los árboles, y el silencio volvió a ocupar la casa. Caminé hasta el jardín. Las flores parecían más vivas que nunca, los rosales se abrían sin miedo al sol. Me senté en la banca de hierro y cerré los ojos. Escuché el sonido del agua de la fuente, constante, pacífico. Pensé en todo lo vivido, en el sótano, en las lágrimas, en las palabras que dolieron y en las que nunca se dijeron. Por la tarde, llamé a Roberto para contarle que mi hijo se había ido. «Es lo mejor para ambos», dijo. «A veces el amor necesita distancia para sanar». Hablamos poco, pero su voz me dio calma. Le conté que pensaba vender algunos muebles, renovar la casa, empezar otra etapa. «Hazlo, María», respondió. «Esa casa también merece respirar». Colgué con una sonrisa. Había pasado tanto tiempo encerrada en recuerdos que se me había olvidado cómo se sentía tener planes. Esa noche me serví una copa de vino y la bebí despacio, frente a la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado y una luna grande iluminaba el jardín. Pensé en Camila, no con rencor, sino con compasión. A veces la gente que más hiere es la que menos sabe amar. Cerré las cortinas, apagué las luces y subí despacio las escaleras. Cada paso era una despedida, pero también una promesa. Mañana empezaría el verdadero comienzo. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.